¿no? ¿Cómo? Que no es literal. Yo tengo un conflicto con ciertas personas que dicen, me estaba muriendo de hambre, literal. No, no es literal. Usan la palabra literal como sinónimo de verdad o como sinónimo de en serio, y algo supremo, ¿verdad? Pero literal significa que así es. Si yo digo me estoy muriendo del hambre y yo digo que es literal, es decir, que debería estar en el hospital, estuvieran llamando a la policía, a los bomberos, porque me estoy muriendo de hambre. Y entonces, si no es literal, es una exageración y vamos a ver que también la exageración es parte del lenguaje bíblico y es lo que llamamos lenguaje figurado o lenguaje en figura y a veces se le llama lenguaje metafórico, aunque dentro de la interpretación bíblica la metáfora también tiene un espacio. Hay varias formas de lenguaje figurado en la Biblia. No se las tienen que aprender todas con sus nombres exactamente porque a veces son muy complejos, pero entender que en la Biblia hay lenguaje figurado. Eso es lo que debemos saber. Y que hay ciertas cosas que están ahí, y vamos a ver más adelante ejemplos específicos, que la gente dice, ahí dice sí, sí, pero es lenguaje figurado, no es lenguaje literal, cosas por el estilo. Y también no saben interpretar el lenguaje figurado. El primer tipo de lenguaje figurado es el lenguaje de comparación o comparativo. Y dentro del lenguaje figurado comparativo hay dos tipos, el símil y la metáfora. Vamos a ver primero el símil. El símil es una comparación formal. Es decir, que vamos a literalmente compara. Ese es el símil. Podemos saberlo porque lleva una conjunción, la conjunción como o una equivalente. Y voy a dar un ejemplo. Salmo 42.1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es una comparación formal. La dice, ¿cómo? No hay pierde, ¿verdad? Es un ciervo. Dice, así como mi alma tiene sed de ti, así también el ciervo tiene sed del río, de las aguas del río. Es una comparación formal y a eso le llamamos símil. La clave con el símil es que se usa la palabra como o una formal. Por cierto, este como no lleva tilde porque no es un pronombre, sino es una conjunción que es algo que conecta. Otro ejemplo, Jeremías 23:29, dice el profeta, bueno, dice el Señor a través del profeta, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahí literalmente dice como. Es mi palabra como fuego, es mi palabra como martillo. Tenemos uno más en el Nuevo Testamento, Mateo 23:37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, que sí, como la gallina junta a sus polluelos? En ese tipo de lenguaje nosotros no hay pierde, porque la palabra como me dice en qué sentido. Si en el ejemplo del Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, entonces significa que nosotros tenemos cola. ¿Ustedes qué dirían? Pues el ciervo tiene cola y dice, ¿cómo? Yo, entonces yo también le está diciendo que tengo cola. ¿Significa eso? ¿Por qué no? Pero ¿por qué ese texto no significa eso? ¿Y de dónde dónde obtenemos ese conocimiento? Porque él dice el texto. El texto no dice que somos como el ciervo en todos los sentidos.
Dice que somos como el siervo, como cuando tiene sed. Así. El problema, bueno, yo les comento porque a veces se inventan cada cosa. Y dicen, lo que pasa es que ahí dice, y es cierto, ahí dice ciertas cosas, pero no es a lo que se refiere. La comparación no es en todos los sentidos que se nos puedan imaginar. La comparación es literalmente solamente por la necesidad. Así como el siervo tiene una necesidad de agua, nuestra alma tiene una necesidad de Dios. Y por eso debemos entender que ese cómo me dice en qué sentido hay una comparación. En todo lo demás no hay comparación. Al menos eso no es lo que dice el texto. ¿Está? Jeremías 23:29 dice, como no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿En qué sentido es la palabra del Señor como fuego y como martillo? Eso significa que hay que hacer Biblias de metal, porque es como martillo. O hay que agarrar a los hermanos a bibliazos, como martillo, ¿no? ¿En qué sentido? Por eso decimos que la comparación no es en todos los sentidos. ¿Cómo sabemos en qué sentido es martillo y en qué sentido es fuego? O sea, deshojar la Biblia, vamos a aprender todo. ¿En qué sentido? ¿Y cómo lo saben? Pero dice ahí el texto. Cuando hablamos de interpretar la Biblia, no vamos a evitar usar la imaginación. Nos vamos a remitir a lo que el texto dice. Y eso no es lo que el texto dice. Ahí no dice que es como que quebranta el alma y quebranta el cuerpo. No, no lo dice. ¿Verdad que no dice? Entonces, ¿en qué sentido? No, o sea, nosotros podemos imaginar muchas cosas, pero estamos hablando de interpretar la Biblia. ¿Cómo quebranta el Señor con su palabra? Como si fuera martillo. ¿O cómo quema? Bueno, la respuesta es que el texto no lo dice. Ese texto no lo dice. ¿Qué me dice? ¿A qué voy con esto? Uno tiene que tener cuidado cuando interpreta la Biblia porque hay cercos, hay linderos que uno no debe pasar. ¿Sí? Nosotros no podemos saltarnos lo que dice la palabra, si no se llama agregar a la palabra. Y nos remitimos a lo que dice la palabra. El Señor quebranta el corazón como, o quebranta el alma. Sí la quebranta, pero lo dice ese texto. Podríamos inferirlo de otro texto. ¿Y cómo sabemos eso? Debemos leer todo el texto. Vamos a Jeremías capítulo 23, versículo 23. Dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, Jehová, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño cuente el sueño y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera.
¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas, dice él, y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, ¿en qué sentido la palabra del Señor es como fuego y como martillo? ¿Qué dice ahí? Ahí está. Aquí el profeta está haciendo un contraste. Dios está haciendo un contraste. Hay dos tipos de profetas. Unos profetas que endulzan, y dice que esto endulzar es como mentiras, engaños, ¿qué más? Lisonjas. Y dice, esta no es mi palabra. Así se enseña, pero esto no soy yo. Mi palabra es diferente. Mi palabra es como fuego y martillo. Debemos hacer esto porque la Biblia no dice en qué sentido es fuego y en qué sentido es martillo. No lo dice. Y si yo digo qué dice, me lo estoy inventando. Puede ser que se hable de que es fuego consumidor, porque por eso lo dice otro texto, no lo dice este texto. Entonces, como no lo dice este texto explícitamente, lo tengo que deducir de la comparación que hace. Estos son dos extremos. Esta es la palabra de mentira, esta es la palabra de verdad. Si el Señor está contrastando una verdad con una mentira, esto debería ser lo opuesto, ¿sí? Porque la está comparando. Está diciendo, esto es así, pero eso no soy yo. Yo soy así. Esto es falso, esto es verdadero. Entonces, debemos interpretar fuego y martillo como lo opuesto de mentiras, engaños, lisonjas y toda la lista que hace que son palabras falsas. Y su palabra es fuego y martillo, lo opuesto. ¿Qué puede significar? Verdad, puede significar qué más. ¿Qué es lo contrario de lisonja? Que confronta, áspero, ¿verdad? Engaños, verdades. Entonces, ¿a qué se refiere fuego y martillo? Es una comparación para hablar de que es una verdad, que confronta, que es difícil de aceptar. A eso se refiere. Pero de primas a primeras, no podemos interpretar fuego y martillo como yo creo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos imponiendo mi teología, o sea, lo que yo creo, al texto. Y no, debo sacar mi teología del texto. Eso es lo que yo debo pensar. Y muchos tienen conflicto con esto, ¿verdad? En general. Les voy a dar un ejemplo. Eh, una de las cosas que más caracterizan a la teología reformada o presbiteriana es la doctrina de la elección incondicional del Señor. Entonces, esa elección que hace el Señor no depende de nosotros, sino la hace desde antes de la fundación del mundo. En contraposición tenemos falsos predicadores que dicen, no, ofrende y gane su salvación, cosas por el estilo. Y entonces hay un grupo de personas que dicen, no, eso está equivocado, ¿verdad? Tú no eliges al Señor, Dios te elige a ti. Y aunque eso es cierto, ¿cuál es la forma en que nosotros debemos ser salvos? Creyendo, acercarnos, declarar. ¿Por qué decimos eso? Y alguien puede decir, no, no porque
El Señor nos elige a nosotros no lo elegimos a Él. Entonces lo que estamos haciendo ahí es poner mi teología por delante de lo que dice el texto. Porque el texto literalmente dice que hay que confesar al Señor, hay que buscar al Señor, hay que aceptar al Señor. Literalmente lo dice. ¿Cómo se contrasta la elección del Señor y mi obligación de buscar? Eso es otra cosa. Pero me refiero a que yo no puedo hacer que esto pese más que esto otro, sino que mi teología debe salir de lo que dice el texto. Yo no puedo imponerle mis pensamientos al texto. Me pasa de muchas formas, ¿verdad? Recientemente tuve una conversación con una amiga que no quiere tener hijos porque quiere dedicarse a su carrera profesional, dice ella, pero ella es cristiana, dice ella también, ¿verdad? No me consta. Y yo le digo, bueno, el Señor dice, bueno, se quiere casar, ¿verdad? Se quiere casar y quiere no tener hijos, y yo le digo, el Señor dice en Génesis, ¿qué dice en Génesis? Sí, fructificad y llenad la tierra. ¿Qué más dice? Le dice a Noé, fructificad y llenar la tierra. ¿Qué le dice a Malaquías? No he hecho yo de dos uno solo. ¿Y por qué? Porque buscaba una descendencia para mí. Es decir, si yo los casé, es porque sus hijos son míos. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo en relación a las mujeres y sus hijos que deben tener? ¿Y por qué? ¿Por cuál es la razón que le da Pablo a Timoteo? Se salvarán teniendo hijos. Así dice, ¿verdad? Y no, que esos textos no, si quieres, sáquelos de la Biblia, pero solo eso puede hacer. No, es que aquí dice que nosotros podemos ser felices, sí lo dice, pero también dice esto otro. Es que hay que armonizarlos. Entonces, hay que tener cuidado con las metáforas, con el lenguaje figurado, porque si no nos vamos, nos perdemos y terminamos en otros lados. Metáfora. ¿Qué es la metáfora? Es una comparación informal, es decir, que no usa la palabra como. Génesis 49:9. Dice, cachorro de león, Judá. Cachorro de león, Judá. ¿Es figurado o literal? ¿Por qué no es literal? ¿Se recuerdan en qué contexto se dio esto? Ay, ¿Era Judá un cachorro de león? Entonces no era lenguaje literal, era lenguaje figurado. ¿Por qué es cachorro de león? ¿Se recuerdan? La bendición por el cetro. Hay muchas comparaciones ahí. Hay muchas comparaciones ahí. No las vamos a ver porque si no, todas nos vamos a perder mucho. Pero, miren, hay cuestiones fáciles que el texto dice literalmente qué es lo que es, pero a veces uno tiene que leer todo y a veces uno tiene que leer desde el principio del libro y a veces uno tiene que leer toda la Biblia porque si no, no entiende una sola. Por ejemplo, el texto de se salvarán teniendo hijos. Se salvarán teniendo hijos, uno dice, entonces me salvo. Entonces todas las madres son salvas. ¿Y las estériles? No. O las que tienen el don de la soltería tampoco, no son salvas. ¿Significa eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no significa eso? Porque hay otros pasajes que me dicen que la salvación es por la fe. Hay otros pasajes, como el de Santiago, que lo veremos en la tarde, que dicen que la salvación es por obras. ¿Y yo cómo debo entender eso? Debo estudiarlo todo, no solo una parte. Ese es mi ejemplo, ¿verdad? Mi ejemplo viene a veces puedo leer un versículo y es clarísimo. La mano del pobre, la mano del rico enriquece. La mano del diligente enriquece, la mano del negligente empobrece. Sencillo, fácil, principio de vida. Pero hay otras que son más complicadas como esto y uno tiene que leer. ¿No? Metáfora. León, Judá es como cachorro de león, pero no dice cómo. Solo dice
Cachorro de león, Judá. No usa la palabra con. Solo, tiempo. Pero entonces, ¿cómo se interpretaría el Salmo 73 de Asaf? Vamos a tener que leer toda la Biblia. Por eso entonces se tiene que leer toda la Biblia. Porque él había trabajado mucho, dice, en vano he limpiado mi corazón, había servido a Dios, había trabajado mucho. Y miraba que los impíos prosperaban y le dolían su corazón. O sea que tampoco necesariamente. La teología de la prosperidad erra cuando dice que el que trabaja prospera y algunos trabajan y no prosperan. ¿Cuál es la respuesta? Ese es principio, verdad, verdad, siempre. ¿Cómo es principio, verdad? Los prosperan que Dios quiere que prosperen, ¿no? Materialmente, ¿eh? Pero ¿cómo el sabio enriquece y el negligente empobrece? ¿Cómo eso es principio, verdad, para todos? Por eso viene a leer toda la Biblia. ¿Qué dice nuestro Señor acerca de hacer riquezas? No hagan, o sea, el Señor no dice no sean ricos. El Señor dice que sus riquezas no sean materiales, que sean, inviertan en el reino del Señor. Por eso, en un sermón de Marcos, si pueden escuchar el sermón de Marcos, yo digo que en el reino del Señor no hay personas que no sean ambiciosas. Todos debemos ser ambiciosos. Aquí en el Señor yo soy humilde. Yo soy alguien que no aspira a muchas cosas, a mí me gusta ser un poquito más de perfil bajo. Y por eso no pongo mis dones al servicio de nadie, no evangelizo, no leo la palabra. No, aquí todos deben ser ambiciosos y debemos ser como Jacobo y Juan que dicen, Señor, yo me quiero sentar a la par tuya. El Señor dice, yo te voy a cumplir en parte de eso porque no puedo determinar eso. Pero el Señor alaba la determinación de Jacobo y de Juan, que alaba la determinación de Jacobo y de Juan de buscar los primeros puestos en el reino del Señor. Entonces, el principio de que el sabio enriquece puede que no se cumpla en todo sentido en la tierra, pero es un principio de verdad al final de cuentas. Pablo no estaba invirtiendo ya en el reino de la tierra. Pablo estaba invirtiendo en el reino del Señor. Por eso dice que en comparación del Señor tengo todo por basura, al fin de alcanzar a Jesucristo. Eso dice Pablo, no dice, ya no estoy trabajando, ya me quedé sentado en mi casa. En todo caso, hacer eso hubiera sido alguien negligente. Como aquel negligente que tomó el talento de su Señor y lo fue a guardar. Y el Señor le dice, necio, porque ni siquiera lo metiste en el banco. Ni siquiera tuviste un poco de mente para tener un poco de ambición y decir, si lo meto al banco voy a ganar intereses. No lo trabajaste y te fuiste a sentar y lo guardaste y no hiciste nada. Ese es alguien negligente. Y el negligente empobrece. Y el diligente enriquece. Puede que enriquezca aquí porque al final de cuentas todo lo que el Señor nos da está al servicio de Él. No está diciendo que no es inútil las riquezas. Jesús se alimentaba de algo. Vivía de las ofrendas de la gente. Tenía su cuartel general en la casa de Pedro. Esa casa de Pedro, en la casa de la suegra de Pedro. Esa casa no se la regaló el gobierno. ¿Quién hizo esa casa? La familia de la esposa de Pedro. Entonces, no es decir, hay que, por eso hay que leer, hay cosas que hay que leer toda la Biblia para armonizarla. Y hay otras que son más sencillas, ¿verdad? Ese es el ejemplo. ¿Algo más? Vamos con la metáfora, seguimos con la metáfora. Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Dónde está la metáfora aquí? Una metáfora es una comparación. ¿Qué está comparando aquí? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Recuérdense que es una metáfora, es un lenguaje figurado comparativo. En el símil está explícitamente como, pero en la metáfora está implícitamente. Es decir, que yo puedo meter ahí el cómo y me va a servir para saber qué se está comparando. ¿Qué se está comparando ahí? Ujú. Entonces, ¿qué se está comparando? Esa es la interpretación.
Ok, por ahí vamos. Ya hemos identificado qué se está comparando, que es la mano y el oído. La comparación consiste en el hecho de que el Señor escucha y el Señor hace. Salva puede ser muchas cosas. Salvar, interferir, todo eso. El Señor no tiene oídos. ¿Verdad que no? No tiene. ¿Por qué el Señor no tiene oídos? Espíritu. Porque Él es espíritu, ¿verdad? No tiene partes. Yo sí tengo partes. No tiene ojos. ¿De qué color son los ojos del Señor? ¿Qué tan grandes son? ¿A qué nervios está conectado? ¿Qué colores puede ver? Azules. El Señor no tiene ojos y no tiene manos. ¿De qué color son las uñas del Señor? ¿De qué color son sus manos? ¿Qué tan grandes son? No tiene, no tiene, ¿verdad? Pero necesitamos esas comparaciones para saber cómo el Señor actúa. Porque aunque el Señor no tiene oídos, si escucha, y aunque no tiene manos, si obra, si hace, si interfiere, si actúa. De la misma manera, entonces, podemos entender la obra del Señor. La comparación consiste en, como dijo Rona, que el Señor escucha y el Señor hace. En el contexto es salvar. Hace una comparación. Casi todas las veces que se habla del Señor se habla en ese sentido, como si fuera un hombre, pero el Señor no es hombre. Eso vino cuando Jesucristo se encarna, pero aquí estamos en Isaías, vamos lejos. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Nuevamente, el lenguaje figurado me sirve para comparar. Las comparaciones a veces son explícitas y me dice cómo, y a veces son implícitas y yo solamente puedo ver la relación. Hay otras metáforas que son las metáforas de dicción. ¿Qué es dicción? Decir, de expresión. ¿Cuál es la primera? El pleonasmo. ¿Qué es un pleonasmo? Es una repetición. Para la Real Academia de la Lengua Española, un pleonasmo es llamado también, es un vicio del lenguaje. Es un vicio del lenguaje. ¿Qué es un vicio del lenguaje? Hermanos, tercero, primario. No, sexto. Yo lo acabo de ver. Como un helado. Está en sexto, primero y segundo básico. Bueno, tal vez no lo podemos definir, pero sí lo podemos entender. ¿Cuál es, perdón? Ahí está. Son repeticiones, redundancias, pero ¿qué es un vicio? Eso es un pleonasmo. Ah, sí, un círculo vicioso. Algo que no es bueno. Ahí está. Para la Real Academia de la Lengua Española, la repetición está de más. Te digo hoy. Si está en presente, pues debería ser hoy, ¿verdad? Subir para arriba. ¿Qué pasa si alguien me dice subir para arriba? ¿Qué dice uno? Ni modo que para abajo. Eso es lo que dice uno. Ve, así, mirad, ve. Bajar para abajo, salir afuera, cita previa. ¿Qué más? Hay otras, ¿verdad? Periodo sin tiempo, ¿verdad? Esas son, empezar por el principio, podría ser un pleonasmo. Esas son repeticiones. Pero recordemos que si yo aplico mis principios de hoy al pasado, yo puedo cometer alguna equivocación en interpretación que se llama anacronismo, es decir, interpretar hoy como si fuera ayer. El vicio del lenguaje es hoy, eso lo establecieron recientemente. Antes no era vicio del lenguaje. En la cultura hebrea, el pleonasmo o la repetición o la redundancia también servía para darle fuerza a al argumento, fuerza a la expresión. Para eso servía. No era un vicio del lenguaje. Eso es algo
que se entiende hoy. Génesis 40:23. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Eso es una redundancia, porque si ya dijo que no se acordó, es porque le olvidó. O hubiera dicho que lo olvidó en lugar de acordarse. ¿Sí? Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Cuando dice córtala y échala de ti, y si uno la corta no se va a quedar en uno, ¿verdad? Sino se va a echar. Es natural, si yo lo corto se va a caer. Esa es una redundancia. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Señor? ¿Será que el Señor no sabe hablar? Es que es una forma de hablar del pasado. Nosotros también tenemos formas de hablar hoy que no son muy buenas, pero que así se hace. Bueno, estamos. La siguiente, una de dicción, es decir, de decir, de expresión, que es la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Exagerar, casi. Una exageración. Una exageración, pero evidente. Evidente. Tiene que ser una exageración que uno diga exagera. No es algo que simplemente está agrandando a alguien con algún propósito. Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Eso es lo que dice Juan acerca de Jesús. Si se escribiera todo lo que Jesús ha dicho, no cabría en el mundo todo lo que se escribe, en los libros del mundo lo que se escribe. ¿Será que es cierto que no hubiera cabido en los libros? Sí, hubiera cabido porque ¿cuánto vivió el Señor? 33 años más o menos. Eso escrito bien puede caber en libros porque no es una vida infinita, es una vida finita. Pero es una exageración porque nadie se va a poner a escribir nada. No es el propósito de nada. Siguiente, Salmo 6:6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Dónde está la exageración aquí? Lleno, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Porque eso no es algo literal. Mucha agua, ¿verdad? Si mucho la voy a mojar un poco, ¿verdad? Pero no la voy a inundar. Y riego mi cama con lágrimas. No la va a regar, la va a mojar un poco. Bueno, eso es una hipérbole para darme a entender que él estaba muy triste. Eso es lo que significa. Lloro mucho. ¿Dudas? ¿Algún comentario? Ahora, de relación. Y aquí vamos a ver dos, resumida en una, que es la sinécdoque. Sinécdoque. ¿Has escuchado la palabra entonces? ¿Qué es entonces? Ah, entonces, ¿qué es la sinécdoque? Y sinécdoque. No sé el significado, pero voy a escribirlo. Sinécdoque. ¿Para quién es palabra nueva esto? Es su diccionario. Bastante común en la literatura de la Biblia. Significa o consiste
en la designación del todo por una de sus partes o en una parte por el todo. ¿Se les quedó? Llamar a algo que es completo por una de sus partes o llamar a una de sus partes por el todo. Les voy a dar un ejemplo. Mi alma estaba triste. ¿Quién estaba triste? La persona, ¿verdad? El cuerpo y el alma. Pero me refería a una parte de mí para referirme a todo yo. ¿Sí? Entonces es uno por el todo, una parte por el todo. Y funciona al revés también, llamar a todo por el uno. ¿Sí? Otro ejemplo, me dolía todo mi ser por la indigestión. Le dolía todo su ser. El cerebro no le dolía, ni los ojos. Lo que pasa es que le dolía el estómago, pero yo hablé de todo lo que soy para designar una parte mía. Eso es una sinécdoque que pasa bastante en la palabra. Éxodo 8:17 dice, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, y así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo Egipto. Dice, todo el polvo de la tierra se volvió en piojos. Eso no fue así. No fue todo el polvo, fue una parte de polvo. Entonces se designa al todo por una parte. Segundo de Reyes 14:12, y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. ¿Dónde está el todo por el uno? ¿Por qué cayó? ¿Dónde está la designación el todo por el uno? Ujú. Dice, y cayó Judá delante de Israel. Ajá. ¿Dónde está el todo y dónde está el uno? La parte. Es llamarle a todo como si fuera uno, como si fuera una parte de eso, y a una parte de eso como si fuera el todo de eso. Judá es el todo. ¿Y quién es el uno? Cada uno. Entonces se le refiere a Judá como cada una de sus partes. Ahora al revés, uno por el todo. 68:1, Salmo 68:1 dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. ¿Dónde está el uno por el todo? La cabeza es la parte. ¿Y a qué se refiere? A las personas. ¿Sí? Al cuerpo, a las personas, a los enemigos enteros. Le va a herir la cabeza, pero se va a morir todo. Entonces se designa la cabeza por el todo. Eso también incluso lo hemos visto en ganadería. ¿Cómo se le llama cuando se cuentan las reses? ¿Cuál es su forma de contar? Las cabezas, ¿verdad? ¿Y por qué no dicen las reses de tan fácil? De modo que una vaca tenga dos cabezas, ¿verdad? Es una cuestión lógica, pero si así se habla, eso es una sinécdoque. Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito. ¿Cuál es el uno por el todo? El ojo es la parte. ¿Y el todo? La persona, ¿verdad? El Señor cuando dice que alguien está viendo cosas buenas, no se refiere a que va a mejorar mi visión. Dice, bendecirá el ojo. ¿Será que le va a devolver la visión si tiene así? Ya no tendrá nunca cataratas. No se refiere a eso. Es una metáfora, es un lenguaje figurado de hablar de una cosa como si fuera el todo. ¿A quién va a bendecir el Señor? A la persona completa, no solo sus ojos, sino en general, a Él. ¿Sí? Una más. La metonimia. Otra palabra para diccionario, ¿verdad? Diccionario personal. Metonimia.
¿Qué significa la palabra metonimia? Es, es una figura de relación. Se usa para designar una cosa con el nombre de otra cosa, solo por sus características. ¿Sí? Yo le llamo a esto como si fuera esto otro, solo porque tiene esas mismas características. Eso es una metonimia. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás. ¿Qué significa eso? ¿Dónde están las canas? Pero ¿qué significa canas? A los ancianos. Ahí está designando a las canas como si fueran ancianos. ¿Por qué no es una sinécdoque? Porque no todos los ancianos tienen canas. Hay ancianos que no tienen cabello. Entonces, son dos cosas diferentes y designo a los ancianos como si fueran canas. Siguiente ejemplo. Proverbios 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Dónde se designa una cosa por otra? Como si fuera otra. Y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros. Aquí hay mucha metáfora, ¿verdad? Mucho lenguaje figurado. El Señor no tiene ninguna llave y se la va a dar a David. Mire, aquí está su casa, su auto. No es lenguaje literal. ¿Qué es la llave? ¿Qué es la casa? ¿Por qué en sus hombros? ¿Por qué la abrirá y nadie cerrará? ¿Por qué cerrará y nadie abrirá? ¿Qué se designa así? Una cosa por la otra. Mira. Se designa a la familia como si fuera una casa. ¿Y qué familia exactamente? A su familia nuclear, a su esposa, a a su nuera, sus nueras, sus cuñados. A qué parte de su familia se refiere? Ese texto, los herederos. Cuando se habla en la Biblia de la casa de David, se refiere a toda su descendencia. Entonces se refiere a su descendencia como si fuera una casa. Le llama casa a la descendencia de David, que tiene su cumplimiento perfecto en la persona de Jesucristo, como dice el hermano Ron. Entonces sí podemos ver, se refiere a una cosa como si fuera otra, por el nombre de otra. Salmo 73:9. Contra el cielo ponen su boca y su lengua pasea la tierra. ¿Dónde está la metonimia? ¿Dónde está la relación? Identifiquémoslo. ¿Qué se está llamando por otra cosa? Es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque tenemos como la ambición de quererlo interpretar ya. ¿Verdad? Esto es lo que significa. Y puede ser que sea así. Pero hagamos el ejercicio. Eso se llama exégesis. Es decir, entender sus partes. Ese es un exégesis. Cuando yo entiendo las partes, las uno y las interpreto. Y doy mi conclusión y esa es la interpretación. Por ejemplo, como mencionaba Ronald en el ejemplo anterior, es Jesucristo. Y Ronald ya llegó al final, ya no quiso pasar todo el recorrido, precisamente porque hay cosas que nosotros ya sabemos y ya hemos entendido. Pero el punto de la clase es como que entender todas las partes que llevan a una conclusión. Entonces, como dice Ale, así es, esa es la interpretación, pero vamos a entenderlas poco a poco. Contra el cielo pone su boca y su lengua pasea la tierra. ¿Qué se está comparando? ¿A qué se le designa como si fuera otra cosa?
Este salmo lo cantamos. Salmo 73, versículo 9. Contra el cielo ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Me doy. Ajá. Hay lugar de Dios, ajá. Ese está lleno de lenguaje figurado. Efectivamente, a Dios se le refiere como el cielo. El cielo no tiene nada, tiene aire. Pero cuando el salmista se refiere al cielo, se refiere a Dios. Pone su boca contra el cielo. Está hablando en contra de Dios. Entonces, la metonimia consiste en llamar al cielo como si fuera Dios. Y la segunda parte, en su boca, como si fuera sus palabras. Lo que está diciendo, la forma en que está deshonrando al Señor con sus palabras. Y su lengua pasea la tierra. Eso está más difícil. Pero esa la vamos a dejar porque es otra figura que tenemos más adelante. Entonces, en resumen, porque ya terminamos con esto. El lenguaje figurado tiene un peligro. El peligro de llegar a una conclusión apresurada, sin examinar sus partes. Cuando yo hago la conclusión demasiado rápido, hay dos posibilidades. Que sea un concepto que yo ya he entendido y ya para que de una vez nos vamos a meter. Por ejemplo, el de la viña. Israel es la viña. Yo creo que ustedes sabían que se refiere a dar frutos y todo eso, ¿verdad? A hacer buenas obras, a tener amor, porque estamos acostumbrados a hablar del fruto como si fueran buenas obras. Esa es una comparación. Pero cuando nosotros hablamos de otras cosas que no son tan populares, corremos el peligro de malinterpretarlos por hacer una conclusión demasiado rápida. Y por eso hay que saber en qué sentido es lenguaje figurado y en qué sentido no es lenguaje figurado. En esta ocasión revisamos las de comparación, el símil y la metáfora, las de dicción, el pleonasmo y la hipérbole, y las de relación, la sinécdoque y la metodología. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿O todo está claro? A modo de reflexión, la Biblia tiene pasajes sencillos en las que cualquier persona puede entender y ser salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sencillo, plano, no hace falta ir a la universidad, ni siquiera hace falta saber leer para entender eso. O sí hace falta saber leer. Alguien me lo puede decir, yo lo puedo memorizar. Y en una ocasión ser salvo. Pero hay otras cosas en las que un teólogo bastante ávido puede caer y puede perderse. Como alguien dijo, la escritura tiene piscinas tan poco profundas en las que cualquier niño puede nadar, pero tiene partes tan profundas en que cualquier persona se puede ahogar. Hay partes difíciles en la Biblia que cuestan entender, pero si el Señor nos ha dado 66 libros, no es para ignorar 59 libros, ¿verdad? No es para ignorar la mayor parte de la Biblia. Yo no lo entiendo. El Señor me explique en la vida venidera. Eso no está bien. De hecho, en la vida venidera ni siquiera habrán Biblia. Lo que podremos escuchar en la Biblia, en la vida venidera es siervo malo, negligente. Eso podemos escuchar. Porque teniendo la revelación de Dios no la estudiamos.
Eso sí podemos escuchar en la vida venidera. Entonces, que sea una invitación, aunque parezca algo complejo, detrás de esa complejidad hay tesoros, que significa entender qué es lo que el Señor está diciendo. El eunuco estaba leyendo y leyendo y pasando la vista, y llega Felipe y le hace una pregunta que le cambió la vida. ¿Cuál fue? ¿Entiendes lo que lee? ¿Y qué dijo él? Está pasando la vista. No sé si les ha pasado en la Biblia o lo que sea. ¿Qué leí? ¿Qué significa? Bueno, ya pasé. ¿A qué regresamos? Como si que alguien nos estuviera apresurando, ¿verdad? Nadie nos está apresurando. Tomémonos el tiempo para estudiar, leer y entender. ¿Algún comentario? Puede ser en el micrófono. Recuerdo que en la clase de teología propia vimos sobre cómo se conoce a Dios y no sé si fuiste vos el que nos diste el curso, pero me recuerdo que mencionaste que casi todo lo que se conoce de Dios es de forma alegórica, ¿verdad? Que realmente no, Dios no es así porque es espíritu, ¿verdad? No sabemos realmente cómo es en sí. Entonces, ahí es donde está lo peligroso, ¿verdad? Que pueden haber muchas malas interpretaciones por tratar de entenderlo de forma literal o de alguna otra forma, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estudiar bien la Biblia. Ese es un comentario muy, muy bueno. Dios no es literal. Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea espíritu? Eso es algo así como dijo Ángela. ¿Qué es qué es figurado? Lo que no es literal. Casi que solo así lo podemos entender. Es lenguaje análogo, ¿verdad? ¿Qué es Dios? ¿Cómo se mira? ¿Se mira a Dios? Bueno, una vez escuché un ateo, y él decía que si Dios existe, no es como nosotros lo podemos imaginar. Y, y a pesar de ser ateo, pienso que hay, esas palabras están cargadísimas de razón. Sí, no lo podemos imaginar y por eso el Señor nos ha dado la palabra en lenguaje análogo que significa comparación. ¿Cómo luce el Señor? Cuando decimos que el Señor es grande, literalmente es grande, no es grande. ¿Por qué no es grande? Porque es espíritu. La materia es grande porque llena un espacio, pero el Señor no llena ningún espacio porque es espíritu. Si esto está acá, está ocupando un espacio, pero el Señor no ocupa ningún espacio, no tiene partes. No sé si pueden extender su pensamiento más allá y pensar que Dios no es como nosotros lo hablamos de él. No es grande, no es pequeño, no está arriba, no está abajo. No tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, porque está más allá. Si nosotros decimos que el Señor está en el cielo, es porque así lo podemos entender, porque entendemos que ahí hay un cielo. Pero si vamos al cielo, ¿está ahí? No está ahí, es una forma de entenderlo. Lo llena todo. ¿En dónde está entonces? Es una forma de entenderlo. Por eso necesitamos entender bien el lenguaje figurado. Y a veces nosotros hablamos del Señor como si fuera de como nosotros. El Señor está más allá de nuestro pensamiento. Y si no entendemos el lenguaje figurado, vamos a caer en muchas cosas, muchas equivocaciones. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, oremos, Señor. Tú estás allá más que cualquier otro pensamiento que podamos tener.
No te riges, Señor, por las leyes de la materia. No, no te encuentras, Señor, localizado en ningún lugar. Estás más allá de las fronteras. Y nuestro lenguaje está limitado para expresar lo que realmente eres. Pero, Señor, tú nos has dado tu palabra. Para aunque nosotros no podamos entender lo que eres, sí podamos acercarnos a ti de una forma comprensible para nosotros. Así que ayúdanos a entender, Señor, que tú no tienes mano, pero nos acercas a ti. Tú no tienes voz, pero nos hablas. Tú no tienes ojos, Señor, pero estamos delante de ti y nos ves. Y gracias, Señor, porque tenemos tu palabra de una forma en que nosotros podemos entenderla. Así que, Señor, tú que nos has dado las sagradas escrituras, ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte y ser diligentes en tratar de entenderla. No pretender que es fácil, porque tú eres todo menos alguien sencillo, sino que tú estás más allá de cualquier mente humana. Así que, Señor, ayúdanos a no conformarnos con poco entendimiento y poca sabiduría, a detenernos realmente a conocer lo que dice tu palabra y no pasar a la ligera nuestros ojos sobre las letras, a estimarla, Señor, porque no se cumplirá, no pasará, Señor, ninguna jota, ni siquiera un signo de puntuación, sino que todo se cumplirá porque es tuyo y tú nos lo has dado. Ayúdanos a estimarlo. Gracias, Señor, porque tenemos este tiempo de meditación. Ayúdanos a crecer en el entendimiento de ti, Señor, y que sea transformado en amor. Amor para buscarte, amor para recibir. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén.